Muy buenos días. Hoy prácticamente cerramos la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Pero el capítulo anterior nos hablaron sobre estar firmes en la libertad, que no regresemos otra vez a esclavitud, otra vez a los mismos errores, ¿verdad? ¿Qué decían el pueblo de Israel cuando iba hacia la libertad? Que se enojaban, que mejor nos hubiéramos quedado, mejor como antes. Cuidado con esos pensamientos, ¿verdad? Mejor no. Siempre hacia enfrente. Nos hablaron sobre las obras de la carne, versículo 19, ¿quién me lo lee? 20, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bueno, ahí cada quien que se haga un examen de conciencia, ¿verdad? Cualquiera que donde estemos metidos en esto, no se heredará el reino de los cielos. ¿Y los frutos del Espíritu Santo me los puedes leer, Juan? Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay. Entonces la ley no actúa contra los frutos, ¿no? ¿Verdad? Si vivimos, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice, no nos envidiemos, y ahí termina el capítulo 5. Capítulo 6, Sebastián, el más grande de edad. Buenos días. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por todos los que estamos presentes. Te damos gracias porque sabemos qué cosas grandes nos vas a decir el día de hoy. Sé tú el que hable y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, si podemos empezar a leer el capítulo 6 de 2 en 2, por favor. Basta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley,
pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gracias. Bueno, en este último capítulo de la carta a los Gálatas, Pablo les deja las últimas recomendaciones y vemos el gran amor. Recordemos que les dice a los Corintios en el capítulo 13, versículo 4, que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Y pues vemos el amor con que les habla. En este último capítulo hace mención del fruto del Espíritu que vimos en el capítulo 5. Y bueno, les está diciendo que sean blandos de corazón y que se conduzcan con amor. Les llama hermanos y les dice que si ven que alguien cae en pecado, sean ellos que ya encontraron el camino y regresaron a la espiritualidad, son los que deben ayudarlo a corregirse con espíritu de mansedumbre, que significa docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Pero les pide que lo hagan amablemente y que tengan cuidado, no vaya a suceder que el que corrige también sea puesto a prueba. Les dice que se apoyen entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Aquí les está hablando de bondad, y que es inclinación a hacer el bien, comportamiento virtuoso. Por ejemplo, yo anteriormente era de los que señalaban con precisión los errores de los demás, de las demás personas y de mala manera, y no me agradaba que a mí me señalaran mis errores. Hasta que fortalecí mi carácter, me di cuenta y aprendí la regla de oro: tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí. Y bueno, esto lo dice en la palabra, lo dice en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y bueno, continúa diciendo que si alguien cree ser algo o alguien por encima de los demás, cuando no es nada, se está engañando a sí mismo. En realidad no engaña a nadie. Y si pudiera engañar a alguien, a Dios de ninguna forma lo está engañando. Aquí les está hablando de templanza, que es la cualidad humana que induce a usar o a hacer las cosas con moderación. Bueno, en el versículo 4 les dice que cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea de sus propias acciones y reacciones y no respecto de los demás. Recordemos que el análisis de conciencia, el arrepentimiento, el crecimiento son 100% personal, ya que cada uno tiene que llevar su propia carga. Y bueno, dice en el versículo 5, les dice y nos dice que si estamos recibiendo instrucción en el mensaje del Evangelio, debemos compartir con nuestro Maestro toda clase de bienes, gratitud, reconocimiento, economía y todos los beneficios obtenidos. Aquí está hablando de gozo, que es la emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. En el versículo 7 nos dice que no nos engañemos, que estemos conscientes de que nadie puede burlar a Dios. Lo que se siembra se cosecha. Yo he visto en Facebook una imagen que dice que quien está consciente de lo que está sembrando no le teme a la cosecha. Y bueno, esto también lo podemos ver en alguna película. Por ejemplo, yo lo vi en Kung Fu Panda, que dice que está sembrando una semilla de durazno y dice: tú podrás esperar un manzano o otra fruta,
pero lo que vas a obtener es un durazno, porque es lo que estás sembrando. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, yo pongo mucho ejemplo con mis compañeros de la secundaria, porque pues, es con los que más cercanía tuve, ¿sí? Y lo que veo que ellos hacen los viernes o los sábados por la noche es, pues, suben historias a sus redes sociales, que están en el antro, que están bebiendo, fumando, y es como, ok. Y ahí veo que ellos están sembrando eso, y yo lo que estoy sembrando pues, es estar aquí los sábados en la noche, y los viernes doy clases en la mañana y en la tarde-noche. Entonces eso es lo que yo estoy sembrando. Ahí podemos ver esa diferencia. Y bueno, continúa diciendo que si sembramos en los malos deseos, que son los deseos de la carne, que se enlistaron en el capítulo anterior, pues que no nos sorprenda que vamos a recoger una cosecha de muerte. Y que si estamos cuidando y sembrando en espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Nos exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, tarde o temprano, y esperemos que sea temprano, cosecharemos. En el 10 nos dice que nos esforcemos a hacer siempre el bien, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y bueno, aquí entramos a la segunda parte de este capítulo, que dice: Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Y esto es como exhortación, advertencias y despedida. En esta parte de en esta parte de este capítulo vemos eso. Y les dice: miren, ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Les dice que quienes los persiguen los están obligando a circuncidarse únicamente para quedar bien con la gente, y que ya no sean perseguidos por causa de la cruz de Cristo. En el 13 dice que ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que dice la ley. Y eso ya no importa. Lo que está diciendo es: circuncídate y ya puedes hacer lo que quieras. Es como lo vemos con la Iglesia Católica. Solo ven a confesarte y ya, nos vemos en un mes para que te vuelvas a confesar de todo lo que hiciste. Y ya realmente no nos importa qué hagas. Simplemente ven a confesarte y ya quedaste bien ante el pueblo, y pues ya, es lo que sigue. Y bueno, eso es lo único que quiere. Lo que quieren, como que pensar que ganaron por obligarlos a cumplir con ese rito, y ya. Eso como que no tiene sentido, pero bueno. Les dice que por nada Él quiere gloriarse, sino que su propósito es consolidar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ya que por este suceso de la resurrección de Cristo, ya quedar bien con el mundo no es importante. Dice que el mundo ya murió para Él y Él ya murió para el mundo. En el 15 vuelve a reafirmar que de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber nacido de nuevo en espíritu. Y les dice: reciban paz, que es situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas, y misericordia, cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Todos los que viven según esta regla, y todos los del Israel de Dios, y también a nosotros que somos injertados en el pueblo de Dios, porque seguimos sus mandatos. En el 17 les dice que ya no estén dando lata, que ya no quiero que nadie me cause más dificultades. Les dice y nos dice que Él lleva marcadas en su cuerpo las señales de lo que ha sufrido en unión con Jesús. Y bueno, en el 18 está la bendición final y dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y bueno, así concluye. ¿Algún comentario? Están muy callados, Juanito. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo debes
de exhortar cuando tú encuentras que alguien ha cometido una falta o está dentro de una falta y no se da cuenta, porque hay personas que no se dan cuenta, ¿verdad? Que están metidas en un problema, fueron atrapadas. O a lo mejor fueron momentáneamente engañadas. ¿Cómo puedes llegar con ellos? Con diligencia. Inteligentes, sí, pero aquí dice con espíritu, como si fuera tú mismo. Por ejemplo, dame un ejemplo. Hacerlo con discreción. Sí, pero dame un ejemplo de que alguien haya caído. Por ejemplo, en los centros de rehabilitación pues, están dañados. Son gente que aparte de tener la adicción, posiblemente su familia los rechaza. Están dolidos. O sea, ellos ya saben que están mal si no estuvieran ahí. Y decirles lo mismo es como hacer escarnio de lo que les está pasando. Es hablarles con amor, hablarles con mansedumbre. Mansedumbre. Bueno, pero ¿a qué tipo de personas se refiere Pablo? ¿De los que han caído? A los que estamos aquí en la misma... De los que conocen. Porque hay personajes en el centro que no conocen de Cristo. Pero aquí hablamos de las personas que sí conocen de Cristo, que asistían a las sinagogas y que de repente los encuentran, han caído en una falta. Por ejemplo, una persona que comete adulterio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debes de ir con él? Raza de víboras, arrepiéntete. Con mansedumbre, tranquilo, ¿no? Hablarle como si tú mismo hubieras caído. O sea, no juzgarlo, como si tú mismo hubieras caído. Se le tiene que llevar a la persona a reflexionar respecto a la equivocación que está viviendo. Así es. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Es un espíritu de mansedumbre, ¿no? Mira, aquí está escrito, no lo digo yo. Tú alguna vez lo debiste haber leído. Dios sabe todas las cosas. Podría No, ser también, pastor, como lo dice el sábado de cita, con misericordia y verdad. Con verdad de la palabra, o sea, no es mi propia palabra la que te está hablando a ti, es la verdad, estás en pecado. Y con misericordia, y en la misericordia pues se ve la mansedumbre, se ve el amor. Y dice que con misericordia y verdad, pues ¿qué? Se corrige el pecado. así es, palomita, ¿no? Con verdad, aquí está escrito. ¿Y por qué lo vas y lo exhortas a que salga de su problema? Una persona que volvió a las drogas, ¿no? Y habiendo sido liberado por la palabra de Dios, vuelve otra vez. Dice, porque aquí está escrito, Dios no quiere que seas esclavo de tu vicio. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no reacciona? A mí me pasó una situación, hermano, que yo fui a la iglesia y fui a la tienda y necesito comprar algo. Cuando ya iba camino a la tienda cerca de la iglesia, vi una persona que va a la iglesia fumando. Y la verdad no me resistí y fui y le dije, ¿qué pasó, hermanito? Yo le dije así de la manera. ¿Me prestas tantito? Le voy a decir, su padre está muerto y usted va a estar muerto. Bueno, ¿qué pasa si esa persona no reacciona? ¿Qué dice? ¿Quién me busca en otra parte en la escritura donde dice,
ve con otra persona como testigo, exhórtalo, y si no reacciona, pues ya, va para afuera, ¿no? O sea, hay un momento que no puedes estar contaminando el ambiente también, ¿o sí? Alguien dice, es que 70 veces me tienes que perdonar. Sí, pero ya se te habló, no quieres. Vienes, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hay un momento que ya no puedes tenerlo. O sea, una persona que llega a su casa y que, ¿vieron el sketch que pusieron los jóvenes el sábado? Qué sencillo, ¿eh? Pero qué ilustrativo. Pues, una persona que se va, comete adulterios, se va un hombre y regresa, se vuelve cínico y luego quiere meter a la otra mujer en la casa, pues no lo puedes estar perdonando, ¿eh? Hay un momento que ahí muere. Hasta aquí llegaste. Entonces aquí Pablo dice, cuidado, Dios, hay que sí, con espíritu de misericordia, como nos decía Claudia, de verdad, pero donde dice que, así que versículo 4, ¿quién me lo lee? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada quien lleva su propia carga. ¿Por qué dice Pablo eso? ¿Por qué uno debe somete lo que tú has hecho o Dios ha hecho en tu vida y solamente podrás gloriarte por eso? Porque cada uno, dice, lleva su propia carga. ¿A qué se refiere? Dice, ve y exhórtalo con mansedumbre, ¿no? Y no te gloríes. ¿Por qué no te gloríes? Porque cada uno lleva su propia carga. Yo sé que traigo mis morrales, tú sabes lo que traes en tus morrales, ¿no? En tus bolsas, cada quien. No digas, ay, mira, yo soy el bueno, él es el pecador. Cada uno lleva lo suyo. Sométete a prueba si realmente tú has vencido esas áreas y puedes gloriarte en ti mismo. No decirle, es que yo no soy como el otro. Yo no fumo, no tengo esa área como el otro. Sino yo tal vez tenga otra área, ¿no? Cada quien lleva sus cargas. Sométete a prueba. Entonces, ¿qué invita Pablo? Acuérdense que está exhortando. Cuando tú ves a alguien que ha cometido un error, está en pecado en algo, no te gloríes. Sométete a prueba. Porque también tú probablemente llevas algo. Entonces es tiempo de decir, híjole, pobre cuate, pero yo en qué estaré cayendo que no me doy cuenta. ¿Cuál es mi área difícil? Que no me estoy dando cuenta. A lo mejor él no se da cuenta. Por ejemplo, la respuesta de ese, mi padre nunca pudo. Entonces, él sabe que su padre era débil en esa área, ¿o no? Que luchó contra el vicio del cigarro, pero nunca pudo. Cuando dice nunca pudo, no pudo vencer. Entonces su padre era débil y en este momento está diciendo, yo también soy débil. Sí, se está justificando nada más. No, está diciendo, soy un débil. No puedo. Entonces, tal vez sin querer te está pidiendo ayuda, ¿o no? Soy débil. Mi padre fue débil. Yo también soy débil. No puedo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedirle a Dios sabiduría para que llegues con la palabra correcta, con la verdad en tu boca. El ejemplo del joven, uno de los jóvenes, me llamó mucho la atención. Yo me sumí a la profundidad del vicio, siendo de familia creyente, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? ¿En qué momento alguien le dio la verdad? La palabra, porque la palabra es la verdad. ¿Y en qué momento impactó? Seguramente algunos familiares le hablaron y él no quería escuchar. Pero hubo un momento que alguien le habló y las tinieblas hicieron luz.
Entonces comprendió y salió de las tinieblas, salió a la luz verdadera. Y ahí lo ves, tratando de servir a otros, ¿verdad? Así es nuestra vida. Así es. Cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? Así es. Por eso es importante, hermano. Yo siempre recuerdo a Job cuando dice, muéstrame tú lo que yo no veo y no lo haré más. Creo que antes de decirle a otro, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos. Porque si criticamos, a lo mejor tenemos otro pecado peor que la persona y no le ayudamos. Y yo le daría ese versículo de no te alegres de mi enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Entonces decirle, bueno, todos tenemos cosas así, ¿no? Pero Dios nos levanta y nos perdona y habla del amor de Dios, pero siempre y cuando, como dice aquí, que no nos levantemos, porque que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo nos engañamos. Para nosotros tenemos que, guay, yo soy acá y no es así. Tenemos que vernos primero, mejorar a nosotros mismos para poder dar eso, ¿no? Esa palabra viva. Como usted dice, el muchacho alguien le habló. Alguien le dio la verdad, Sí. ¿verdad? Entonces, aquí Pablo está cerrando con sabiduría y le dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué no lo dice si está hablando de que cuando vayamos a exhortar, vayamos con mansedumbre? Y luego nos dice, oye, Humberto, no nos engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Como si nos dijera, tú también traes lo tuyo. O sea, lo que tú has sembrado, eso segarás. ¿Y qué decía un bufando? ¿Cómo se llama? Si siembras duraznos, cosecharás duraznos. No esperes otra cosa. Si siembras envidia, cosecharás celos, contiendas, iras, disensiones. ¿Cuál era el pecado que tenía Pablo? Que luchaba. Ya lo vimos por ahí. Estoy tratando de recordar. Ahorita se los digo. ¿Mandé? Hay uno que dice, yo lucho con este pecado. Está en Romanos. Ahorita se los busco. Encontré uno que está en Romanos 2 y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y ahí sigue diciendo más. Bueno, ahí habla de juzgar al prójimo, ¿eh? Dice aquí, versículo 8, ¿quién me lo lee? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará libertad. ¿Cuál es sembrar en la carne? Adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, las obras de la carne, ¿eh? Si nosotros sembramos en esas obras, ¿qué vamos a recibir? Corrupción. ¿Y qué significa la palabra corrupto, corrompido? Podrido. Se echó a perder. Entonces, nada más piensa en el ser humano, que siembras en la carne todos estos deseos, te echaste a perder. La creación de Dios se echó a perder. Un hijo que se desvía se echó a perder. No era su destino, ¿verdad? Pero se echó a perder, se pudrió. ¿Te fijas qué palabra tan fuerte? Se pudrió. ¿Has querido comerte una fruta? Dices, la guardo, mañana me la como y al otro día está podrida. O tiene un gusano por dentro. Una manzana que se ve bonita, se pudrió. ¿Para qué sirvió? Para tirarla. Para nada. Nada más piensa en esto. El que siembra para la carne, se pudrirá.
Ahora, si tú has cuidado algo mucho tiempo, por ejemplo, un árbol, o un ser querido, un hijo, ¿no? O Dios te ha cuidado tanto tiempo, te dio la vida, para que en un momento determinado te pudres, no sirvas para nada. ¿A dónde se va lo que se pudre? Al fuego. ¿Lo dice así? Ahí habrá lamento y crujir de dientes. Se pudrió. Ahora, los que siembra para el Espíritu, ¿qué segaremos? Vida eterna. El que siembra para la carne será a la muerte. El que siembra por el Espíritu, a la vida. ¿A quién venció Cristo? A la muerte, para darnos vida. Y aquí vamos a ver algo muy interesante que nos decía Sebastián. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Aquí lo que se nos olvida es esa parte. Si no, desmayamos. ¿A qué se refiere? Elsa. Que puede haber un momento que ya nos cansemos de estar con una persona o de hacer el bien. Queremos aventar la toalla. Pero fíjate esta palabra. Si es que no desmayamos. Quiere decir que vamos a flaquear, nos vamos a desesperar, nos vamos a desanimar o a decir, hijo, ¿sí o no? Pero tú tienes que siempre hacer el bien. Aunque te traiciones, aunque te hablen mal de ti, aunque te digan cosas, es que no sirves para nada, si no desmayamos. ¿Y te van a decir cosas? Sí. Te van a decir que, ay, no que muy aleluya. ¿Te lo han dicho? Sí. Incluso nos lo dicen, ¿no? Es que no vive lo que comparte, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay gente que se le hace fácil hablar de este lado, pero cuando está uno enfrente, es un reto muy grande poder no hablar cosas que no son desagradables a los ojos de Dios, sino dar testimonio de que Dios vive en nosotros. Y, por ejemplo, hay gente que va en los camiones o en el reloj, por ejemplo, del centro, que hablan de parte de Dios y luego lo critican diciendo, ay, ese santurrón, ya va a empezar ese aleluyo, y cosas así. Y te van a juzgar. Ahora, no nada más estar enfrente. Tú ya estás metido en este partido de fútbol, ¿verdad? Porque tú depende de ti depende de lo que tu boca se llene para salvar o para matar, para vida o para muerte. Entonces, ¿van a hablar de ti? Sí. Gente que te ama y va a hablar de ti, sí. Y a lo mejor tienes un error y te lo van a achacar toda la vida, sí. Sí, no desmayamos. La palabra esa. Hagamos siempre el bien, pero si es que no desmayamos. No está tan fácil el asunto. Pastor, Sí. lo que decía de Pablo, creo que es el de omisión, que dice en Romanos 7:19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bueno, esa es una parte en su proceso de crecimiento. Cuando él iba empezando, decía, no hago lo que debo de hacer. ¿Por qué? Me gana la carne, ¿verdad? Me gana las emociones. Acuérdense que Pablo era un tipo audaz y valiente, ¿verdad? Pero le ganaba la carne. Pero hay otro ahí que no me acuerdo si es la envidia o arrogancia, pero te los voy a buscar, ¿no? Para no dejarlos con... Que decía, con esto yo también estoy luchando. Decía, yo sé que muchos luchan, pero yo lucho con esto. Hagamos el bien. ¿A quién debemos de hacer el bien? Cuando tengamos oportunidad. Pero mayormente ¿a quién? A los hermanos de la fe. O sea, ¿te fijas que pone un parámetro? O sea, tú haces el bien a todos, pero primero
a los de la fe. Primero. Primero haz el bien a los de tu casa, ¿o no? Tus hijos. Haz el bien primero. Es que yo me quito la camisa y dejo a mis hijos sin comer. No, primero haz el bien a los de tu casa. Ese es tu principal ministerio, tu hogar. Tu hogar. Dice, el versículo 11, ¿de qué nos habla? Porque dice, cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. ¿Por qué lo dijo Pablo? El problema de la vista. Por el problema de la vista. Acuérdense que hay otras cartas, casi todas las cartas las escribe a través de otra persona. Pero estas dice, yo con mi propia mano las escribo. Para que no digan, ¿y cómo sabemos si es de Pablo? Esta es mi letra. No hay vuelta de hoja. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse de vuestra carne. ¿A qué se refiere? Que no pongas cargas pesadas que ni tú vas a cumplir, ¿verdad? Es que no debes de ser así, es que no debes ser acá. Primero cúmplelas tú y luego exhorta a otro. Hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, ¿qué podrá hacer? Denme un ejemplo. La comida. La comida. La glutenía. Sí, vamos a ayunar todos. Y el principal, el pastor, no ayuna, se va a los tacos. Es que yo no puedo, pues mejor no lo pongas a ayunar, ¿verdad? El ayuno debe ser voluntario, ¿verdad? Pero sí, por cierto, vamos a ayunar, por cierto. Pero cada quien. Porque vamos hacia Pentecostés, a la celebración de la fiesta del Pentecostés. Entonces tenemos que ir ayunando. Yo creo que ya es tiempo de empezar a ayunar. No poner cargas que no puedes hacer. ¿Qué era lo que hacían en ese entonces? Tienes que circuncidarte para que cumplas la ley. Si no, no entrarás al reino de los cielos y eres un pecador. Ni siquiera ellos cumplen la ley. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús a los sacerdotes y a los fariseos? Porque lo acusaban de que el sábado Jesús incumplía la ley. ¿Alguien recuerda qué les dijo? No, pero les dijo, ustedes tampoco cumplen la ley, porque en el día sábado circuncidan. Están trabajando, queriendo cumplir la ley, incumplen la ley. Pero eso es bueno. ¿Y yo lo que hago no es bueno? ¿Sanar a los enfermos? Entonces, ni siquiera ustedes cumplen la ley. El sábado dice, el sábado yo lo hice. Ustedes circuncidan para cumplir la ley y yo para bendecir a otros. Y dice que Dios trabaja diario. Todos los días. Pero el día séptimo dice que lo descansó. Pero si hay que hacer un milagro, lo va a hacer, ¿o no? O sea, Jesús cuando dice, ¿quién de ustedes si su asno no tiene hambre, va, lo desata y lo lleva a comer? ¿Verdad? Bueno, el 15, por favor, los veo muy callados. El lunes, pastor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incursión, sino una nueva creación. Esta es la clave. ¿Qué es la nueva creación? ¿Somos seres nuevos? ¿Somos una nueva creación? Fíjense, en el Génesis 1:1 empieza una nueva creación.
Porque según los judíos dicen que estamos cumpliendo el año 5779, pero se han encontrado vestigios de 20.000 años, ¿verdad? Entonces, que en esta etapa, ¿qué es lo que vale? La nueva creación. O sea, lo demás no lo sabemos, no lo entendemos. Pero de Génesis 1 para adelante, ya está escrito, ya lo entendemos. ¿Qué pasa con nuestra historia? Antes de Cristo, Irma, ya quedó en el pasado. Ahora, después de Cristo, es una nueva creación. ¿Para qué cumplimos la ley? Circuncidándose o dándose golpe de pecho si ya me arrepentí. Imagínate que te digan, no, es que yo te conocí y supe cómo eras y esto y esto. Soy una nueva creación. O sea, ¿quién puede juzgarte? Nadie. Nuestro problema es aquí, que nos llegan y dicen, no, tú no puedes ser. ¿Se acuerdan de nadie es profeta en su propia casa? El mismo Jesús dice que no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de ellos. ¿Por qué? Porque era el hijo del carpintero. Porque un día jugando fútbol me dio una patada. No puede ser posible. Porque voló mi balón y no me lo entregó. ¿Y de qué nos habla Pablo? De la nueva creación. Eso tenemos que entenderlo. Como cristianos a veces nos decimos cristianos, unas nuevas criaturas, que hemos nacido nuevos, pero no lo entendemos. Y esto es muy común, ¿eh? Y fíjense, uno de los ejemplos es, arrepiéntete, y se te viene a la mente tus pecados anteriores. Y otra vez te vuelves a arrepentir. Vamos a romper con lo que traemos generacionalmente. ¿No eres una nueva creación? ¿No rompiste ya? Bueno, si no has roto, pues es tiempo de romper. Pero hay que romper con todo. Ya me bauticé, ya me ahogué, ya. Porque si no volvemos otra vez, es que yo hice esto. Es que mis padres no pudieron con el vicio, y yo tampoco. La nueva creación es vivir en el Espíritu. Ahora, ¿cómo vivir en el Espíritu? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? Si vivimos en la carne, en el mundo terrenal. Híjole, que los veo muy callados, ayúdenme. ¿Cómo vivimos en el Espíritu en un mundo donde nos jala el mundo, donde todos los días salimos a trabajar y a negociar, a hacer esto? ¿Cómo vivir en el Espíritu? Porque tú debes estar meditando constantemente en la palabra de Dios. Que decía Pablo, yo hablo lenguas más que todos. ¿Qué hacía Pablo? Oraba en lenguas en su diario vivir. ¿O no? Alababa a Dios. ¿O no lo hacía? Pero cuando estoy en la iglesia, si no hay quien interprete, me callo. Pero entonces, ¿qué hacía afuera? Te alabaré, te glorificaré, te meditaré en él. Ese es vivir en el Espíritu, tu diario vivir. Dice Sebastián, bueno, sus cuadernos, ¿qué hacen? ¿Qué publican? De lo que están haciendo, ¿o no? ¿Qué publicas tú? Pues es lo que haces tú. Punto. Se acabó. Tú marcas una línea. Oye, vente para acá. No, pues yo estoy viviendo otra vida. Estoy cambiando mi vida. ¿Algún comentario de vivir en el Espíritu? Los vi muy callados. Aunque tengas tus luchas, tú vas a seguir adelante. Fíjate, lo que dice el 18, perdón, el 16, ¿no? ¿Quién me lo lee? Y a todos los que anden con
paz y misericordia. La verdad y la misericordia. ¿Pero cuál regla? La palabra. A esta regla. Dice. ¿Cuál regla? ¿A qué regla se refiere Pablo? Está viviendo en el espíritu, no en la carne. Claro. O sea, si vivimos en el espíritu, tendremos paz, ¿o no? Y nada nos faltará y nada nos pasará. Fíjense, por eso el sábado hice el comentario de los papás de los jóvenes que vinieron. No saben ni dónde andan. ¿O sí? De Irlanda mandan a una jovencita. Vinieron aquí a evangelizar, pero las pudieron haber llevado a un barrio peligrosísimo, ¿no? Y ellos irían. Y pensando en que, dices, México, ¿no? Seguramente las noticias, el país en América Latina donde más muerte de mujeres hay, la violencia y todo, y todavía dices, pues ahora vete para allá. Y luego no saber ni dónde. Vamos a ir a evangelizar. ¿A dónde? O aunque dijeran a Pachuca, los papás no saben. ¿Saben? Es como si te dijeran, ¿En qué condición? manda a tus hijas, van a evangelizar ¿a dónde? Dame otro país. A Venezuela, Colombia o a Siria. Y que vamos a salir, mamá, hoy a unas colonias. ¿Qué? ¿A dónde? Y ahí estás hincado todo el día. Y ellos vieron. Digo, esa es fe, ¿no? Es creerle a Dios y soltarle a sus hijos a Dios. Dios va a estar con ellos. Eso es creerle a Dios, ¿verdad? Tendremos paz, dice, en medio de los problemas habrá paz. ¿Cuál lo leímos? Pero necesitamos andar en esta regla, vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Es la regla de oro, vivir en el Espíritu, ¿eh? Vivir enamorado de Dios. Fíjate un versículo, perdón, que habla mucho acerca de la circuncisión, que Pablo también la menciona mucho, y acerca de lo que usted menciona del Espíritu, y creo que van de la mano. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Está en Filipenses 3:3. Como que ahí resume, ¿no? También lo que es la circuncisión. ¿Me lo pueden leer otra vez? Sí, Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué bonito, ¿eh? Sí. Más claro ahí. No, nosotros nos gloriamos en el Espíritu. Y si algo tengo que gloriarme es de que Dios te usa, pero es una gloria propia, ¿eh? No es para que lo digas, es tu gloria. Es que vivo en Cristo Jesús, es un gozo propio. El 14 va de la mano con el que dijo Claudia, dice, pero lejos de de no gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así es. ¿Cómo vivía Pablo? Híjole, enamorado, en otro mundo, ¿no? Tenemos que entrar a ese mundo, ¿no? Donde vivamos, no veamos las circunstancias, sino veamos la gloria de Dios, cómo se manifiesta Dios. Bueno, versículo 17. ¿Está terminando? ¿Sí? De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran? ¿Por qué la gente le molestaba? ¿Cuál era el problema? ¿Quién lo molestaba a Pablo? Los mismos de la iglesia que lo habían traicionado, hasta Bernabé, ¿recuerdan? Hasta Bernabé se deslizó. Es que tú no cumples la ley, es que tú eras perseguidor, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro. Dice, ya nadie me molesta. Yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Cuáles eran las marcas de Cristo a las que se refiere?
Fui golpeado, tuve hambre, tuve sed, encarcelado, ando ciego. Es una marca. ¿Por qué Cristo no le quitó el aguijón? Porque Pablo era de un carácter tremendo. Que entonces el Señor sabía que si le quitaba eso, Ya no aceptaba. ¿no? Entonces andaría arrojado, a lo mejor hasta matándolo, ¿no? Los que no se convirtieron. Entonces, entre más débil seas, más grande vas a ser ante mis ojos. O posiblemente no hubiese escrito las... Claro. ¿Cuántas broncas traería? Si andaba peleándose con todo el mundo, ¿o no? Se molestaba porque no hacían las cosas que decía la palabra de Dios. Para decir él, ya no me molesten, para escribirlo. Ya no regresara, ¿no? Otra vez que no se perdieran. O sea, sí, porque había sufrido dolor de parto, ¿no? Dice, pero cuando dice, ya no me molesten, o sea, está hablando de él. ¿Por qué? Porque ya les había enseñado. Me caen gordos todos, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelven otra vez, dice. Otra vez. Entonces lo molestaban, dice, yo traigo las marcas de Cristo. Véanme, en azotes, en hambre, en angustia, en tribulación. ¿Cómo ha de haber estado? Todo golpeado, ¿eh? Cuando lo golpearon y lo vieron como muerto, ¿cómo quedaría? Lleno de cicatrices. Yo le sirvo a Dios, en la carne y en el espíritu. Para mí la carne no es nada, lo que vivo es en el espíritu. Está cerrando Pablo. De aquí en adelante, nadie me cause molestia. ¿Y cómo termina? ¿Quién me lee el 18? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Cuál es la gracia de vuestro Señor Jesucristo? Que el favor de Cristo esté en ustedes. ¿Por qué es esa declaración? ¿Por qué no dice que Dios te bendiga, te guarde, te prospere, que Dios ponga ángeles alrededor de tu vida? ¿Por qué simplemente? ¿Te fijas qué sencilla y qué grandiosa terminación? Nada más lo único que le pido es que la gracia esté contigo. ¿Se lo podías decir a tus hijos? Lo único que le pido es que la gracia esté contigo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. ¿A qué se refiere? Es que ahí tienes todo. Porque me acordé ahorita estaba escuchando que decía, cuando en las elecciones decían, no pidamos por un buen gobierno, ni por este partido, ni por aquel, sino pidámosle a Dios que llegue al poder nos dé la libertad de seguir predicando su evangelio. Que lleve la gracia. Cuando le dices que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo que los ojos de nuestro Señor Jesucristo siempre te estén mirando. No permita que te apartes ni a derecha ni a izquierda. Que siempre estés en la mano de Dios. Amén. Amén. Así sea. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder, Señor. Te damos gracias por esta hermosa carta. Gracias porque tú permitiste plasmarla en los libros tuyos. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro todo. En el nombre de Jesús. Amén.